En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Un abrazo les envío desde acá. Estamos en una nueva edición de Conversando en Positivo en MCA Canal. Les recuerdo que también estamos en todas las redes, ya estamos en Spotify también con todos nuestros programas. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, para que puedan revisar. Ya llevamos más de 25 programas de esta línea Conversando en Positivo, por este tema de la pandemia, del proceso de transformación que estamos viviendo, todo el aspecto de oportunidad y de luminosidad también que produce este tema, esta situación, esta crisis que estamos viviendo. Y por eso mismo hoy día tenemos un amigo, un invitado que viene de Chile, un chileno que ha ido desarrollándose internamente, ha hecho su propio trabajo, su propia ruta, su propia búsqueda. Es un gran buscador, es un escritor, conferencista, y hoy día vamos a trabajar sobre un libro que ya lo sacó, está hoy día puesto en librerías, en distintos puntos, y lo queremos profundizar en sus distintos conceptos. Él es, para todos los que lo conocen, Lysander, aquí ya está en pantalla. Un abrazo, amigo, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Edgardo. De verdad que estamos súper agradecidos por la oportunidad. Te mando de vuelta ese saludo del alma. Yo creo que todas las cosas suceden por una razón especial, y este programa de verdad que es maravilloso porque siempre se aporta un granito de arena a la sociedad, a la humanidad, y de verdad te agradezco por esa oportunidad que nos da a todas las personas que estamos tratando de entregar algo a las demás, digamos, demás individuos. Gracias a ti. Justamente estamos en tiempo de profunda transformación. Estamos pasando por la noche oscura con esta pandemia, pero también estamos pasando por un día muy luminoso respecto a toda la oportunidad de desarrollo de conciencia. Sin duda el planeta está viviendo un proceso muy fuerte en términos de cambiar su frecuencia vibracional. Así que en eso estamos en este programa. Y bueno, hoy día vamos a conversar de tu libro. La verdad es que lo leí completo, muy inspirador, yo diría, y podemos ir quizás pasando por cada uno de los conceptos. Primero el título: que lo que pase por ti se transforme, un viaje extraordinario. Si quieres darnos una aproximación de... Mira, antes de iniciar el libro, hablemos un poco de ti en realidad. De cuál es tu búsqueda y cómo para ver cómo llegas a este libro definitivamente, porque viendo también tu vida, conociéndote, sé que has tenido una gran búsqueda hasta el día de hoy. Sí. ¿Quién es Lysander? Bueno, la verdad, Lysander es un nombre que nosotros encontramos para denominarnos de alguna manera como autor, ya que nuestro nombre de pila es Pedro Lisperger, pero buscando, ¿verdad?, más allá de todo, estuvimos como averiguando distintos términos y todo, y me encontré con este nombre. Me encontré con el nombre Lysander y me hizo clic, en verdad. Y me puse a buscar el significado y todo lo demás, y significa como dador de luz, significa emancipador, liberador, como que tiene varios términos, y dije, oh, qué bonito. Le pregunté a mi hermano, de hecho, también, que siempre me acompaña en todos estos temas, y me dijo, no, está bueno el nombre, me gusta. Así que de ahí le pusimos Lysander. De ahí busqué si había otro autor que se llama Lysander, y para mi sorpresa, había un Lysander, pero del año como, no sé, mucho más antiguo, y que era amante de la filosofía, de la naturaleza y no sé cuánto, y yo quedé como impactado porque en verdad las cosas que él le gustaban eran muy parecidas a las que a mí me gustan, entonces como que dije, como que quedé plop en verdad. Bueno, pero más allá de todo esto del nombre, está, como tú bien decías, la búsqueda, ¿ya?
esta búsqueda yo creo que empezó de muy niño. De muy niño yo tengo recuerdos vívidos de cuando tenía 9 años, un poco más grande, cuando tenía crisis existenciales, cuando estaba dentro del colegio, qué sé yo, en la universidad, y de repente me daban ganas de llorar, me sentía como, digamos, de alguna manera expuesto ante un sistema que no me sentía cómodo, que no me sentía a gusto, me sentía súper presionado, siempre me pregunté por qué tengo que hacer eso que todos hacen, por qué tengo que estudiar algo que quizás no me gusta, etcétera. Y bueno, a través de todas estas preguntas, a través de todas estas reflexiones, meditación, tuve también la oportunidad de participar por ahí de una escuela espiritual, prefiero reservarme el nombre, y estuve como 10 años, aparte de eso, muy metido en la búsqueda de la filosofía, de la medicina natural, todo lo que tenga que ver con la salud, el bienestar y la espiritualidad en realidad. Y todo esto ya me llevó a crear un periódico, ¿verdad? Que tuvimos la gran suerte de ser colaboradores de MCA Festival también el año pasado, que se llama Ignis Natura, y aparte, ¿verdad? Esta idea del libro nos nació porque realmente sentimos la necesidad, o sea, yo te lo digo así, bien claro, la necesidad, ¿ya? De ayudar también porque quiero yo mismo ser ayudado. Yo creo que hay algo que no nos tenemos que olvidar nunca, y es una ley universal que existe en todo, ¿sí? Y es el que da, recibe, ¿sí? Y Así el que es, sí. no da, hasta lo que tiene le será quitado. E inclusive, ¿verdad? Que quien enseña aprende mucho más, ¿sí? Aprende muchísimo. Entonces, esto del libro, esto de esta búsqueda, de poder entregar a las personas un salvavidas para toda esta pandemia inclusive que se vive hoy en día, es justamente por eso, porque también no queremos solo entregar una luz que ilumine por el momento y nada más. Queremos entregar un granito de arena que ayude a las personas a encontrarse a sí mismas y despertar su propia luz interior, que yo creo que es mucho más importante que dar un bálsamo momentáneo, ¿sí? Yo creo que es más importante enseñar a hacer un trabajo, ¿verdad? Enseñar prácticas, enseñar esto del mindfulness, de la meditación, etcétera, para que la persona pueda descubrir si pueda comprobar por sí misma lo que es una atención plena, por ejemplo. Ahora, claramente eh, uno puede dar ciertas señales, pero la ayuda en sí mismo corre por uno mismo. La Claro. decisión está en uno. Sí, por supuesto que sí. Mm. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo has vivido todo este proceso de transformación, todo este proceso que estamos viviendo hoy? Mira, la verdad, la pandemia para mí ha sido, o la cuarentena, mejor dicho, Mm. para mí ha sido como igual una bendición, y puede sonar contradictorio, Claro, pero me ha dado muchísimo tiempo, muchísima oportunidad de generar cambios o generar, mejor dicho, nuevos proyectos, nuevas posibilidades, abrirme a un mundo completamente nuevo, a reinventarme como persona, como individuo. Eh, por ejemplo, con mi señora estamos haciendo un invernadero, ¿verdad?, para sembrar. Aparte de eso, tuve la oportunidad también de crear la segunda edición de mi libro, ¿sí? Porque la primera edición, ¿verdad?, tenía ciertas cosas y la segunda edición quisimos aumentar ciertas otras. Por ejemplo, el método Sofía, que es un método para comprobar de manera directa lo que es el mindfulness, y aparte un ejercicio para desapegarnos o para liberarnos de las relaciones tóxicas del pasado y de la culpa y de los traumas y todo eso. Así que ha sido, digamos, una gran oportunidad para mí el tener todo este tiempo para poder hacer las cosas. sí. Como que la creatividad se ha impulsado, ¿no? Exactamente. Eso es Mm. lo que amo en realidad. Eso es una cosa que más me gustan. Bueno, lo que se plantea, lo que me han planteado, digamos, varios entrevistados, que justamente Emilio Carrillo especialmente, que todo el área creativa, la intuición, como que se está abriendo a esta nueva visión, ¿no? Como que nos estamos sacando los lentes. Y eso es maravilloso, y eso es una parte esencial, yo creo, de la vida, Edgardo, Mm. el darnos la posibilidad de desaprender, de desaprender. Estamos Exacto. tan inmersos en un sistema, en un círculo vicioso, en una ida y venida, que nos falta ese despertar para salirnos de esa rueda, ¿verdad? Ya sea de la mente, porque la mente también es una rueda de pensamientos positivos, negativos, así mismo el sistema tiene sus cosas positivas, negativas, pero en el fondo es un mismo sistema, es una rueda, es algo mecánico,
Y para salirnos de esa rutina, de eso mecánico, tenemos que irnos más profundamente al corazón, tenemos que irnos ahí donde está nuestro ser, donde está nuestro origen, volver al origen, volver a Así nuestro es, estado natural. exactamente. Tenemos que conectarnos con lo que somos, con nuestra esencia, Así es. y dejar la apariencia un poco, ¿no? Sí, Es que por eso hemos vivido mucho de la apariencia, mucho del sí, tener y poco del ser, así que ahora ya es momento, yo diría que el proceso no tiene vuelta atrás, ¿no? por supuesto que sí. Por Partamos supuesto con, que sí. con el libro. El primer punto, bueno, tiene que ver con el nombre, con el título. Tienes el poder de transformarlo todo. ¿Cómo es así? Sí, bueno, la verdad quisimos ponerle que lo que pase por ti se transforme por un anhelo más que nada, ¿sí? Por un anhelo de que todas las personas, incluyéndome por supuesto, todas las personas logremos, ¿verdad? Esa transformación integral, ¿sí? Yo creo que todos los eventos y todas las experiencias que llegan a nuestra vida, ¿sí? Nosotros tenemos la llave, tenemos la clave, está en nuestro sentir, la llave, ¿verdad? Para poder transformar todas las cosas y poder rescatar solamente esa luz, ¿verdad? Esa sabiduría que nos deja aquello, ¿sí? Entonces, más que nada, el título es para eso, es como más que nada un anhelo y un deseo de que todos podamos lograr ese cambio integral. Ahora, ese poder de transformación, ¿de dónde viene? ¿Cómo surge? Mira, ese poder de transformación yo creo que surge de un estado simplemente, solamente de un estado de conciencia plena, de un estado en el cual tú ya no eres Edgardo, ni Pedro, ni Juanito, ni Diego, ni nada, no eres el cuerpo, no eres la mente, no eres las emociones, sino que simplemente eres el ser. Cuando uno medita, se da cuenta de esta realidad que está detrás de todas las apariencias, como tú bien decías, está mucho más allá de las apariencias. Es cuando te sientes ser tú y te sientes ser parte de todo también, como una gota del océano, ¿verdad? Digamos Mm. que el universo o Dios es el océano y una gotita somos cada uno de nosotros. Cuando esa gotita despierta, cuando esa gotita entra en un estado de plenitud, ¿sí? Se conecta con ese absoluto o se conecta, ¿verdad?, con ese mar que lo rodea y se siente ser parte de ese todo. En ese momento, cuando volvemos al estado original, se produce esa transformación y surge todo lo que hablábamos de la creatividad, del Mm. reinventarse, del poder hacer cosas nuevas, porque si no desaprendemos, si no volvemos al origen, es más que imposible poder realizar algún cambio en nuestra vida. Ahora, entrando ya más al libro, parte de este despertar que tú hablas, tenemos que primero ir conociendo lo que no somos, ¿no? Claro, Eh, entonces tú partes, por ejemplo, con los programas establecidos. Es decir, tú planteas y se plantea en general que estamos llenos de programas, estamos de alguna forma programados. Eh, ¿Cómo ir saliendo de esos programas establecidos? bueno, primero que todo hay que entender, como tú bien dices, esas tinieblas que tenemos, ¿cierto? Mm. Porque hay dos cosas dentro de nosotros. Está tanto las tinieblas como la luz. Y tenemos que también aceptarlo. O sea, tampoco podemos negar, Por ¿verdad?, que supuesto, somos claro. una parte de oscuridad también, aparte de luz. No podemos tampoco creernos santos, porque es mentira, no estamos Mm. mirando la suerte entre gitanos, ¿cierto? Entonces, no podemos estar mintiéndonos, ¿sí? Tenemos que aceptar, ¿verdad?, que nosotros vivimos una vida de aprendizaje. Y en ese aprendizaje eterno siempre hay caídas y subidas y todo lo demás, ¿ya? Y eso es lo lindo de la vida, porque eso es lo que te da la sabiduría y la experiencia. Hay que entender que los programas establecidos provienen de una educación convencional, provienen del ejemplo de los mayores, por ejemplo, cuando uno es niño, ¿cierto? De la televisión, de los medios de comunicación, de los adultos, de la escuela, de la universidad. O sea, son tantas cosas que nos han metido en la cabeza y que crean nuestra falsa personalidad, Mm. ¿sí? Digo falsa personalidad, porque una personalidad llena, ¿verdad?, de puros agregados psíquicos, agregados psicológicos que van insertando en nuestra alma esos mismos sistemas. Entonces, ¿cuál es la manera de poder sacarnos eso? Primero, como tú dices, darnos cuenta, Mm. despertar a esa realidad, lo que no somos, ¿verdad? Cuando uno de repente está en una, no sé, está inspirado, pongámosle, y de repente viene un pensamiento, ¿verdad? O viene un deseo, o viene una emoción negativa, uno darse cuenta de eso, estar atento a eso, sin identificarse con eso, ¿verdad? Pero a estar alerta a esos sentimientos, a esos pensamientos, para que ellos no te dominen a ti y tú puedas ser un observador de eso. Cuando tú ya conoces cómo piensa el ego, cómo siente el ego,
¿verdad? Cómo reacciona el ego, entonces tú puedes ya ir haciéndote prácticamente amigo de él y rescatar, ¿verdad? Esa sabiduría que él tiene, porque en el fondo no se trata de una guerra, de un combate de vida o muerte, se trata, ¿verdad?, de un equilibrio. Por eso está también, por ejemplo, estos símbolos sagrados antiguos, que es, por ejemplo, el yin yang, ¿verdad? Y todas estas cosas que nos enseñan que siempre detrás de lo negro hay algo blanco, detrás de lo blanco hay algo negro, detrás de lo positivo hay algo negativo, y así. Así que eso es lo que se tiene que ir haciendo de a poco. Bueno, claramente vivimos en un mundo que está en la ley de las polaridades, por lo tanto siempre se van a dar esos dos polos. Y lo otro es importante lo que tú planteas, que comprender que la personalidad es lo que no somos, porque son las máscaras con las cuales nosotros nos identificamos en el día a día y creemos que eso somos. Y por eso que hay que hacer un trabajo, tal como planteas, de aceptación y de mucha observación. Porque si no, vivimos con esos programas, con ese sistema de creencias, y de ahí nos salimos quizás hasta una hora antes de irnos de este plano. Claro. Y ahí tocas un punto esencial, porque resulta que en ese despertar tenemos que evitar también el juicio. Ojo con eso, o sea, tenemos que evitar enjuiciarnos, tenemos que evitar sentirnos culpables, tenemos que entender cómo pasó todo, o sea, cómo sucedió que nos programaron o nos programamos, ¿verdad?, con algo externo. Y por eso la importancia de desaprender y sacarnos todo eso externo, desnudarnos, como digo en mi libro, ¿verdad?, desnudarnos completamente y poder llegar a esa esencia y decir, esto soy, más allá de lo que me dijeron, más allá del que dirán, más allá de todas las cosas. Así es. O sea, tenemos que partir el trabajo con eso. Empezar a auscultarnos, a observarnos bien y quizás tener un cuadernito y empezar a observar en el día a día qué cosas nos molestan, qué persona me cayó mal y por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un trabajo muy, muy, muy bonito, pero no puede ser así en forma improvisada. Es un trabajo más complejo. De ahí tú pasas que tiene que ver con lo que estás planteando con el propósito de vida. ¿Qué te planteas en el libro cuando hablas del propósito de vida respecto a la transformación? Bueno, el propósito de vida tiene que ver, yo creo, esencialmente con nuestra vocación. Tiene que ver con quiénes somos. Hay una parte del libro que digo que nosotros somos especiales y somos espaciales, ¿ya? Somos especiales, ¿verdad? Porque cada uno tiene un propósito de vida que cumplir, tiene una vocación, tiene una misión, tiene algo que enseñar, algo que entregar, un granito de arena que aportar, y por otro lado somos especiales porque nuestra esencia no es de este mundo, ¿sí? Nuestra esencia proviene de la Vía Láctea, nuestra esencia proviene del universo, ¿sí? Somos semillas estelares. Exactamente, entonces uno a veces le pregunta, ¿de dónde eres? Y ese de dónde eres igual puede ser muy profundo. Claro, humanamente uno a veces obviamente tiene que ser más terrenal en ciertas cosas, adaptarse a la situación, pero si uno realmente quiere hacer un cambio integral, puede partir con detallitos. Por ejemplo, si te pregunta dónde eres, bueno, vivo en tal lugar, ¿verdad? Pero no identificarse con eso, ¿me entiendes? Por ejemplo, ¿eres chileno? Bueno, la verdad, vivo en Chile. Pero lógico. Si me dices, si soy chileno, no soy chileno, soy mundial, soy universal, soy de donde estoy, ¿verdad? Y eso mismo pasa con los cargos, con la profesión. No soy doctor, o sea, tengo la profesión de doctor. Exacto, porque ¿qué pasa si tú crees que solamente eres doctor? Es un límite terrible, una creencia limitante. Tú no puedes hacer nada más, o sea, eres publicista, listo, ahí jodiste ya, te quedaste ahí entre esas cuatro paredes, eres publicista y nada más. No, somos multifacéticos. Y la sociedad está tan acostumbrada a etiquetarse con una sola cosa que de repente si uno hace más de una cosa es como, pero ¿cómo tú no eres publicista? ¿Cómo tú no eres escritor? ¿Cómo tú no eres arquitecto? Y haces esto otro, no entiendo. Entonces estamos tan estructurados, ¿verdad? Tenemos que despertar eso multifacético, nuestro ser multifacético que tenemos dentro. Sí, no sentirse el papel. O sea, nosotros estamos aquí en un teatro inmenso donde tenemos que vivir distintos roles, pero no identificarse con un solo rol. Lo que pasa a veces, por ejemplo, con los jueces. No, yo soy juez. No soy juez, estás administrando justicia en este momento. Exactamente.
exactamente. Es así. Hay un tema bien interesante cuando hablas de propósito de vida, en aclarar lo que es el sentido de la vida y el sentido de mi vida. Claro, Es distinto. Generalmente uno busca el sentido de mi vida, pero yo pienso que hay que buscar primero el sentido de la vida. claro, ¿Cuál es el sentido de la vida? Por ejemplo, claro. es que somos seres que estamos experimentando en la materia. Por Ese es el supuesto. sentido de la vida, desarrollar experiencia, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Claro. Mira, yo te puedo contar algo muy íntimo. Bueno, yo sé que ya no es íntimo porque esto ya está para Te todos, van a ver muchas personas, así que pero digamos que es una experiencia que me marcó muchísimo. Y es que yo estuve en un momento al borde de la muerte, ¿ya? Así como onda, así muy al borde, por algo que me pasó por ahí. Y bueno, en ese momento, ¿verdad? Cuando yo estaba en ese proceso, yo me prometí a mí mismo que cuando saliera de ese instante, iba a dedicarme en gran parte a ayudar, a contribuir de alguna manera, ¿verdad? A la humanidad, ¿verdad? A la sociedad, de alguna forma, ya sea dando conferencias, con libros, con audio, como sea, ¿verdad? Con mensajes, con frases, da lo mismo, con todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay algo que coincidió con eso un poco, que fue que experimenté en carne propia, digámoslo así, experimenté ese desdoblamiento que se habla tanto en la espiritualidad, que es cuando el alma, ¿verdad?, sale de su cuerpo, ¿verdad?, y puede observar el cuerpo. Cuando a mí me sucedió eso y cuando logré salir de mi cuerpo y ver mi cuerpo en la cama, ¿ya? Lo primero que me vino a mí, la primera sensación fue de agradecimiento, y lo que hice como alma, digo, porque yo no era el cuerpo, yo estaba mirando el cuerpo en ese instante, lo que hice como alma fue arrodillarme al lado del cuerpo y dar las gracias por tener un cuerpo, ¿sí? Eso fue lo primero que me vino, dar las gracias por tener un cuerpo. Edgardo, es que somos almas que tenemos la gran oportunidad, como tú bien dices, de experimentar la experiencia humana y de poder dejar una huella de alguna manera en esta vida, porque después nos vamos, ¿verdad? ¿Y qué nos llevamos? Nos llevamos solo la experiencia y solo la sabiduría y solo los valores adquiridos en ese proceso, en ese periodo que se llama la vida. Entonces, por ahí va lo que tú dices, el sentido de vida es eso, ¿verdad? Para mí, por lo menos, es así es, claro. conectar mi sentido de vida, que tú no puedes decir, no, es mi sentido individual, no. Mi sentido de vida tiene que coincidir con el sentido de la vida, ¿verdad? O sea, si yo quiero ayudarme, también tengo que ayudar, ¿sí? Y es Lógico, algo lógico. que va así, va Es, ensamblado. exactamente. Bueno, yo tuve un maestro, Darío Sala Sommer, que falleció hace 2 años, y él planteaba que de alguna otra forma nosotros, cada momento presente que vivimos, son momentos que él lo llamaba quinta esencia, son momentos quinta esenciales. Y él plantea que uno es la suma, lo que se lleva es la suma de esos momentos quinta esenciales, la suma de momentos presentes. Y con eso nosotros aportamos a la creación, porque esos momentos presentes hacen expandir la conciencia global. Entonces, ese es el aporte real que estamos haciendo. O sea, todos los minutos de conciencia real se aportan a la conciencia global. Entonces, Maravilloso. ese es el aporte concreto que uno hace. Por Sí, eso que lo que tú planteas es así, y tratar de vivir en conciencia, ojalá lo más presente posible. sí, Porque quedan incorporados en el ser de uno, en la esencia de uno, y esos momentos quedan inmortalizados. Es por decir, supuesto que ya sí, nunca más mueren. por supuesto. Los momentos que vivimos cuentan, sí. Yo creo que son valores del corazón. O sea, como tú bien dices, son valores que quedan grabados, esculpidos en nuestra alma y que uno se lleva siempre. O sea, ahí esa quinta esencia, como lo llama ese maestro que tú bien dices, van quedando, ¿verdad?, en esa alma incorporados y no se borran jamás. Más claro. Son experiencias tan lindas que en un momento difícil de la vida, ¿verdad?, que uno puede decir, no, estoy bajoneado, estoy cansado, que no sé qué, ¿verdad?, estoy abrumado. Uno se acuerda de esos instantes, ¿verdad?, de esos quinta esencias, y uno queda completamente así como que equilibra la situación, compensa, ¿verdad? Así es. Y bueno, no lo hemos vivido todavía, por lo menos con este cuerpo, pero
yo siento y supongo que cuando está llegando el momento en que nos tenemos que ir ya y que este cuerpo físico ya tiene su vida, ya se tiene que ir, o sea, terminada prácticamente, es cuando viene ese cuestionamiento. A ver Claro, qué es lo que he hecho, qué es lo que he hecho en la vida. Y sí, yo creo que ahí viene una prueba grande, porque si uno ha pasado dormido, tal como tú planteas, lleno de creencias y viviendo un personaje, debe ser terrible llegar a ese momento porque uno se da cuenta que no ha pasado nada. sí, horrible. Pero, ¿sabes qué, Edgardo? Aquí llegamos a un punto súper, yo creo, importante en la conversación. Y es que también, mira, yo creo que igual tenemos que tratar en lo posible, todos nosotros, todas las personas que tratamos, ¿verdad?, de practicar esto, de este camino interior y todo lo demás, desarrollar la empatía también por Sí, todas las personas que quizá uno dice no está despierto, no sé qué, porque uno cae mucho, puede caer mucho, y no, uno claro. como digamos, como ese viaje espiritual, también están esas piedras, ¿verdad? Y dentro de esas piedras está esa falta de empatía, esa falta de poder relacionarte también con personas que quizá uno pueda creer, porque también son apariencias a veces, que no está despierto, algo por el estilo, y uno como que los trata diferente, y tampoco es así, o sea, Sí. somos todos, yo creo, seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero hay algunos seres que todavía no se reconocen y eso es todo. Y por eso tenemos que hacer esta ardua tarea de ayudar primero reconocernos, por supuesto, intentar reconocernos para ayudar a los otros también a reconocerse a sí mismos quiénes son, en esencia. Por supuesto, por supuesto. De hecho, estamos todos en un proceso, cada uno está en su proceso de conciencia y no tenemos idea qué es lo que está haciendo una alma, otra alma, otra alma. Y todos, Exacto. si estamos aquí es porque todos tenemos que ir creciendo. Yo Sí, solamente lo planteo respecto de la importancia que tiene que ver el abrir un poco más los ojos y salir de esos mecanismos, sí, porque exactamente. se abre otro mundo, Sí, otro mundo. Después tú hablas del poder que llevas dentro, otro capítulo, y das ejercicio al respecto. Bueno, un poco lo que hemos estado conversando, ¿no? sí, La energía que llevamos en nuestro interior. exactamente. O sea, es que de verdad, mira, a veces, por ejemplo, llegan personas digamos, a mi consulta o me llaman o me escriben que me preguntan a veces, por ejemplo, ¿qué hago? Que, por ejemplo, o no encuentro mi vocación, no encuentro mi propósito de vida, como dices tú, el sentido de la vida. Hay personas que ya son extremos, que me escriben, por ejemplo, diciendo que como que no quieren vivir prácticamente. Y obviamente a mí me causa, me remece eso a mí, me remece mucho porque yo cuando veo cualquier persona, trato en lo posible de ver el potencial que tiene dentro. ¿Verdad? Porque, o si no, no haría ninguna conferencia, no haría nada, ni un libro, ni nada, porque ese es mi propósito, o sea, el Mm. poder ayudar, ¿verdad? Como te decía hace un momento atrás, a reencontrarnos. Entonces, cuando, cuando yo veo a cualquier persona, ¿sí? Yo veo ese potencial increíble, infinito, ilimitado que existe en el interior, ¿ya? Esa energía arrolladora que hay detrás de todos nosotros, Sí. ¿verdad? De todos nosotros, que somos capaces de todo, de todo, de todo. Podemos cumplir todos nuestros sueños, todos nuestros sueños. Yo creo que tú lo has comprobado, yo creo que muchas personas lo hemos comprobado y es algo real, pero eso también está relacionado, ese cumplir los sueños está completamente relacionado con esa energía y cómo nosotros estamos vibrando también, por supuesto. Si nosotros, por ejemplo, pedimos al universo desde la carencia, no vamos a recibir absolutamente nada, pero si nosotros, digamos, agradecemos al universo desde un estado de conciencia, vibrando de una manera más elevada en el sentido de una inspiración, ¿verdad? De un estado de asombro, de una meditación, obviamente va a ser mucho más fácil que el universo nos escuche y nos conceda esos sueños, ¿verdad? De todas maneras, de todas maneras. Es que hay, tú lo estás planteando, tenemos que comprender que somos creadores. Si somos, tenemos la Exactamente. chispa, tenemos esa chispa divina, y esa Sí, chispa divina es todo. por supuesto que sí. Sí, los Sí, topes mentales son los que nos ponemos nosotros. sí, O sea, es lo que tú enseñas un poco el tema de desaprender, tiene que ver con eso, ¿no? De sacarse de los topes mentales y abrir todo el campo de posibilidades. por supuesto. Yo siempre trato, siempre en todas las conferencias, en el libro y todo, trato de ver varios puntos de vista, ¿ya? Por lo mismo, porque yo sé que todos pensamos diferente, y eso es algo lógico, algo lógico que todos pensemos diferente, pero hay algo que va más allá de la subjetividad del ego y del razonamiento subjetivo, que es la conciencia.
Y la conciencia se unifica, ¿verdad? No se divide. El ego se divide y busca dividir para reinar igual que el sistema, ¿verdad? Igual que la política, igual que todas esas cosas. Pero, ¿verdad? La conciencia unifica todo, lo unifica todo. Entonces, siempre tenemos que estar, siempre en cada cosa que hagamos, tratar de buscar ese equilibrio, tratar de buscar, ¿verdad? Ese sentido, eso que está más allá de nuestros ojos físicos, lo invisible, como dice el Principito, ¿cierto? Para poder volver a ser nosotros mismos y comportarnos de manera normal y fluir de manera natural también. Una de las cosas que a mí, digamos, no me gustan tanto es estructurarme en ciertos ámbitos. Por ejemplo, en las mismas conferencias o cosas, yo soy muy re malo para las diapositivas y todo, porque encuentro que a veces uno no logra fluir con eso, porque uno se mecaniza y que el punto y que no sé qué, pero cuando uno se conecta, ¿verdad? Logra conectarse con sí mismo y fluir, y por ejemplo, estás conversando con cualquier persona, ¿verdad? Te conectas con esa persona y conversan y pueden pasar horas conversando y hablando temas, pero porque es algo que nace en el momento, no es algo que tú dijiste, voy a decir, no sé qué, no. ¿Me entiendes? Entonces, esa cosa, en todos los aspectos de la vida, yo creo que es súper importante tratar, de alguna manera, desestructurizarnos, ¿verdad? Sacarnos esos programas un poco y poder fluir nomás. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, Enrique Corbera, que estuvo en Chile, que lo invitamos también al festival, él habla mucho de lo que tú estás planteando, el arte de desaprender para poder conectarse con la esencia. Otro tema que tú planteas que es muy importante en el libro, que es tener claro que vivimos en un mundo material independiente del mundo espiritual, porque lo que sucede también muchas veces es que la gente, muchas personas se van en la volada de lo espiritual y se olvidan de que vivimos en un mundo material donde tenemos que tener una base material también para vivir, ¿no? Sí, mira, y ¿sabes qué? A mí me pasó algo bien curioso, porque pasó un tiempo en mi vida que a mí me importaba, y te lo digo sinceramente, me importaba un comino lo material. Claro. Yo era, en un momento determinado, ¿verdad? Mis papás también, incluso cuando era más joven, estaban totalmente preocupados porque decían, pero ¿cómo? Si tú tienes que vivir de algo y no sé qué. Yo estaba completamente sumergido en la parte espiritual y que estaba metido en conferencias, que no sé qué, haciendo ciertas cosas, pero no me interesaba lo demás. Y de repente vendía, qué sé yo, esta esencia, vendía unos CDs de meditación, vendía libritos y con 5 lucas era feliz. Y estaba soltero, era feliz. Pero cuando ya uno empieza a madurar, entre comillas, y te empieza a dar cuenta que, pucha, uno igual tiene sus sueños, digamos, más físicos, no todos son espirituales, también son sueños más físicos, como por ejemplo tener una casa, tener un espacio, tener, qué sé yo, tu oficina, etcétera, etcétera, ¿ya? Obviamente tienes que tratar de unificar las cosas, porque si no, al final caemos en el desequilibrio también. Una persona o muy espiritual es desequilibrada, una persona muy materialista también es desequilibrada. Hay que encontrar ese punto de apoyo, ¿verdad? Ese punto de apoyo que está, porque al final son la misma cosa, pero hay otra cosa también que quisiera comentar, y es que me di cuenta, cuando me fui al extremo espiritual, me di cuenta que también gracias a eso, porque también de todo se saca un aprendizaje, también gracias a eso logré también cristalizar muchos sueños, o he logrado hasta ahora cristalizar muchos sueños, ¿verdad? Porque todo también proviene de lo espiritual, todo proviene de lo espiritual. A veces queremos partir al revés, a veces personas dicen, no, es que no tengo trabajo, que no sé qué, y claro, y se buscan cosas, trabajar, ganar plata, pero uno se olvida de su propósito de vida y de ayudar de alguna manera a la humanidad, y se desvía completamente. Y también se pierde también de esa abundancia o de ese éxito. Pero si tú partes del principio divino de querer de alguna manera contribuir a la sociedad, obviamente se te abren todas las puertas, haces lo que amas y el universo conspira a tu favor también. Es cierto, es cierto. Ahora, sin duda, y también ahí me recuerda de nuevo a Darío Salas, que él planteaba que si uno quiere tener éxito espiritual, entre comillas, lo primero es tener una base material, que era mucho más fácil tener éxito material que espiritual. Entonces, y si estábamos en la materia, lo primero que había que tener era una base material mínima para poder subsistir. Y eso es importante, no separar lo que tú dices, hay que tener un equilibrio, pero primero es tener una base material, porque no sacas nada con estar lleno de problemas económicos y decir, no, yo soy espiritual, pero igual tengo problemas económicos.
No, porque no, se genera ese claro, desequilibrio. exacto. Importante tenerlo en cuenta, porque hablando ahora de lo que es sí, el trabajo espiritual, es un trabajo también, ¿no? Sí, es un trabajo. Y está súper bien lo que tú dices y aclaras, Edgardo, porque es verdad. O sea, uno puede creerse inclusive muy Mm, espiritual, pero teniendo deudas, o le falta, por ejemplo, a veces algo para ah, comer, inclusive cosas ah, básicas, y obviamente te pierdes. Caes en ese juego, incluso podríamos decir un juego muy negativo, interno, mm, psicológico, no sé cómo llamarlo, sí, pero sí. es algo súper complicado. Y para salirnos de ahí tenemos que también esforzarnos un poquito más, o sea, tratar de empujar un poquito más la materia, tratar de lograr cosas, ¿verdad? Moverse como sea para lograr tu objetivo aquí en el mundo material, para que también la espiritualidad también florezca. ¿Sabes? Si no te llenas de resentimientos. ¿Cuántas También, pues, personas hay resentimientos por eso? Que han desarrollado un trabajo espiritual según muchos, pero son tan quebrados, en el fondo no le pueden dar plata a la señora y están con sí, resentimiento y le echan la culpa a la sociedad. Y yo creo que un guerrero espiritual no le echa la culpa a nadie, ¿no? exactamente. Y, no, y también, como tú dices, es el reflejo. Es el reflejo, sí, O sí, sea, por sí. ejemplo, si tú tienes ciertas cosas materiales, también eso refleja que se ha hecho un trabajo interno de alguna manera. Por O sea, supuesto. tampoco se puede, por eso uno no tiene que separar las cosas. Ahora, ¿sabes cuál es lo otro? Que el sistema nos ha enseñado también, por otro lado, a satanizar, sobre todo las religiones, ¿verdad? Nos han Lógico. enseñado a satanizar el dinero mismo, ¿verdad? Y ahí hay un punto en contra totalmente, que tenemos que trabajarlo, ¿verdad? Que es el Sí, hecho de tomar sí, ese concepto del dinero y ver que realmente el dinero es un medio y no es un fin, y que con ese dinero se pueden hacer muchas cosas y sí hace la felicidad. Es por mentira supuesto. cuando te dicen que no hace la felicidad. Tú puedes darle 1.000 pesos, por ejemplo, o lo que sea, una platita a un mendigo, mira sus ojos brillantes que te agradecen, ¿verdad? Y eso te genera felicidad. Tú invitas a tu familia de vacaciones a la playa, todo pagado, la cabaña, el almuerzo, eso te genera felicidad. Todas esas cosas te generan felicidad porque es como un arrobamiento que tú sientes del hecho de poder ocupar ese medio que se llama el dinero a favor de las demás personas, a favor de la sociedad de alguna manera, no sé. O sea, Mm. tenemos que sacarnos muchos conceptos. Sí, sí, hay que tener buena relación con el dinero. Sí, muy buena Mm. relación con el tema. Sí, sí, es importante, es importante. Si por algo estamos aquí en la materia, después ya vamos a estar en otros planos, no, no lo vamos a Claro, necesitar. exactamente. Otro tema que tú hablas, que algo ya lo estamos tocando, pero es, en un capítulo es crear tu propia realidad. Claramente, al ser creadores, vamos creando, ¿no? Sí, o sea, yo me refiero a este término de crear tu propia realidad, porque estamos tan acostumbrados a que lo externo cree nuestra realidad o a ser el fruto de lo de afuera, ¿verdad? Que tenemos que cambiar un poquito ese switch, ¿ya? Tenemos que comenzar a irnos hacia adentro y desde nuestra conciencia, desde nuestra esencia y desde nuestros sueños, comenzar a construir, ¿verdad? Esa realidad que sea bonita para nosotros y para el resto también, Obvio, ¿verdad? Porque claro. todos estamos dentro de esa realidad y que tiene que ver con el sentido de vida que también conversábamos en delante, ¿sí? Entonces, pero estamos muy acostumbrados a que nos dicen algo, ¿verdad? O por ejemplo, un joven, un adolescente, ¿verdad? Está estudiando en el colegio, qué sé yo, y a veces el papá, no sé, me gustaría que estudiaras ingeniería, le dice, ¿verdad? O me gustaría que estudiaras publicidad o arquitectura, lo que sea, porque yo quería estudiar eso, pero no lo logré. O sea, Mm, hay muchos jóvenes que están estudiando cosas producto, ¿verdad? De querer cumplir un sueño del padre, o sea, ni siquiera sueños de él. Entonces, así es. estamos tan acostumbrados a eso, al qué dirán y a lo que el sistema nos quiere imponer, que vivimos atrapados, ¿sí? Pero cuando salimos de esa cárcel mental y le hacemos caso a nuestras corazonadas, ahí nos empezamos a salir del montón y empezamos realmente a generar un cambio. Sí. Es impresionante cómo cuando uno ya empieza a vivir un poquito más en coherencia, lo que vas pensando se va convirtiendo en realidad en el corto plazo. Sí, 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 sí. Es como bien mágico, ¿no? Sí, Hay que tener cuidado con lo que uno va pensando. Y en ese aspecto también te claro. quería preguntar, que se plantea en tu libro que en el fondo, yo diría, nuestra mente o nuestro cerebro, nuestros pensamientos también son nuestro principal enemigo. Sí, lo que pasa, Edgardo, yo creo que es súper bueno esto que estamos hablando porque
resulta que hay muchos libros, que no es que los miren menos, ojo, pero hay muchas temáticas de que te hablan del poder mental, ¿ya? Del poder mental y no sé qué, y mentalizar todo y la cosa. Pero ¿sabes qué? Hay un punto en contra también. Y hay que tener ojo con eso. Hay que saberlo entender o comprender. ¿Por qué? Porque si uno se mete mucho en la mente, ¿ya? O en eso de mentalizar y todo lo demás, uno vive atrapado en una cárcel. Ojo, ¿verdad? En una cárcel. ¿Por qué digo esto? Porque, como tú bien decías al principio, nuestra mente es dual. Nuestra mente tiene nuestra parte negativa y nuestra parte positiva. A veces se piensa negativo y se piensa positivo, pero son cosas que ni siquiera nosotros decimos que vamos a pensar. Vienen los pensamientos, o sea, se asoman los pensamientos. El ego piensa solo. Viene un recuerdo, se viene, pasa por ahí por la tele, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros, ¿verdad? Logramos a través de la meditación y de todas estas prácticas, ¿verdad? Logramos una integración real con nuestro ser, empezamos a darnos cuenta que el sentir es mucho más elevado y mucho más elevado que la mente y que los pensamientos, ¿sí? Más allá de pensar algo y que eso que piensas se te va a dar, más allá de eso es sentir. Por eso yo hablo en mi libro de las afirmaciones conscientes o de estos decretos, que también se le puede llamar de otra manera, pero prefiero llamar las afirmaciones conscientes porque uno necesita, ¿verdad?, de una integración primero que todo y de sentir lo que está diciendo, verbalizarlo, porque esto es una ciencia, ¿verdad?, comprobada. La programación neurolingüística es la ciencia que te enseña la relación que existe entre la lengua y el cerebro y que todo lo que uno habla y dice, ¿verdad?, va creando una realidad en tu cerebro y en tu vida. Entonces, si nosotros cambiamos nuestro verbo y educamos nuestro verbo a nuestro favor, podemos lograr grandes cosas, grandes hazañas, grandes sueños, ¿verdad? Incluso si estamos muy abatidos y nosotros vamos frente a un espejo, ¿verdad? Que es una práctica que también sale en mi libro, que yo creo que es una de las que más la gente le ha tocado así mucho, ¿sí? Es una práctica que yo enseño que uno tiene que mirarse frente al espejo, mira sus ojos fijamente, mira esa luz de los ojos, ¿verdad? Mira a su ser en el fondo, ¿verdad? A su alma y se dice a sí mismo de frente. Dice, te amo, te perdono, te comprendo, te mereces lo mejor y te doy infinitas oportunidades y posibilidades de ser feliz. Hay personas que con esta práctica, Edgardo, me han dicho que han llorado, otras personas que se ponen felices, otras personas, distintas, digamos, reacciones. Pero cada reacción depende también de la integración que tú tengas con tu ser, ¿verdad? Si te sientes demasiado culpable por algo, por ejemplo, o has pasado por un proceso difícil, ¿sí? A veces pasa que entra una crisis, ¿verdad? Uno se pone a llorar y todo lo demás. Pero eso es superable y a medida que vamos haciendo la práctica y vamos sintiendo de corazón lo que decimos, obviamente eso va apaciguándose, ¿sí? Pero así con todas las cosas uno puede decir diariamente, soy próspero, soy exitoso, ¿verdad? Soy la abundancia, etcétera. Hay tantas palabras lindas, ¿te acuerdas de la abuela Margarita, tan linda ella, que en ese festival hacía hasta una canción y decía, yo soy salud y abundancia, soy amor, y es hermoso. Pero si se hace desde el sentir, es que ese es el tema. Porque si lo dices mentalmente, no sirve, no sirve. Sí, tienes toda la razón. Y quiero acotar dos cosas, y digamos, una respecto al pensamiento, que nosotros tenemos como dos tipos de pensamiento, uno como inferior y otro superior. Y el inferior, Eckhart Tolle habla que esos pensamientos son solo formas, y no son propios, son una grabación que tenemos. Y a veces nos quedamos a ese nivel de pensamientos que además son repetitivos y que no son muchos, porque si uno los empieza a observar y a notar, te puede dar cuenta que pueden ser 10 pensamientos que se van dando vueltas, se van dando uno al aspecto económico, emocional, la familia, qué sé yo. Entonces hay que tener ojo con eso. Y lo otro, que también lo planteaba con el tema de las visualizaciones, que también este libro El Secreto y otro, yo creo que un poco distorsionaron el concepto y las personas piensan que la cosa es solamente pensar y tener. Que hay todo un trabajo detrás también, o sea, si yo visualizo hay que saber lo que está visualizándose, trabajar sobre eso y es un proceso de tiempo, ¿no? Por supuesto que sí. Mira, hay algo muy fabuloso que yo estudié, que es la hipnosis positiva. Es tan maravilloso y tan mágico
que no tiene nada que ver con esto de la hipnosis clínica, que la hipnosis clínica es ir hacia el pasado, ¿verdad? Para, digamos, sanar traumas y todo lo demás, sino que esto es ir hacia el futuro sin miedo y uno ir verbalizando lo que Claro, quiere y los claro. sueños que quiere cumplir. Y eso es tan mágico, Edgardo, y uno tiene que ir hablando, soñando, ¿verdad? Pero de manera consciente, por supuesto, no lo que te dice el ego, sino que lo que uno siente, empezar, por ejemplo, a decir, no sé, estoy, por ejemplo, tú avanzas 1 año, 5 años, 10 años hacia adelante, y tú a través de esta magia, ¿verdad? Tú vas diciendo, bueno, ahora en este momento, en este año, ¿verdad? Estoy viviendo quizá en el sur de Chile, tengo una casa de tal manera, veo las vacas pasear por fuera. Uno puede irse en la volada, como le dicen, como sea, pero de verdad que hay muchas cosas que uno dice que se cumplen. Así Que es, pues, es maravilloso, pero hay que conectarse con el sentir. Eso es lo esencial. por No supuesto. dejarse engañar, por eso que a veces tú bien decías que hay muchos libros que solamente se enfocan en el mentalizar y la cuestión, que el secreto, pero hay cosas mucho más profundas. Y eso profundo es lo que tenemos que resaltar, como dice Cartole también, ¿verdad? No somos la mente, no somos los pensamientos, no somos las emociones, somos el ser, Exacto, ¿verdad? justamente. No, y es bonito lo que planteas, porque si uno visualiza ya con, claro, con la cabeza, pero con el corazón, con todo, esa visualización ya la estás llevando al presente y Claro, después solamente falta la materialización. Pero sí, ya al traerla al presente ya la tienes aquí ya y la claro, tienes en el corazón y después sí, la materializa. Y es un proceso exacto. que funciona. Otro tema que tú hablas bien potente, que también lo planteaste un poco al inicio, pero la importancia del servicio. ¿Cuál es la Mira, importancia del servicio en el proceso de transformación? Mira, muchas veces queremos transformarnos o queremos transformar nuestra vida o queremos tener un trabajo o queremos tener salud o queremos tener tantas cosas, ¿verdad? Pero nos olvidamos de entregar, Mm, nos olvidamos de servir de alguna manera. Y eso yo creo que hay que explotarlo, hay que explotarlo, hay que vivenciarlo, hay que comprobarlo, hay que experimentar eso que es el servicio a la humanidad. mm, Porque si no servimos de alguna manera, ¿ya? Obviamente no se nos van a dar muchas otras. Pero que es una lógica. Si sí, tú pues, vas a un negocio a comprar, tú tienes que llevar un billete y a cambio de ese billete te pasan un arroz, por ejemplo. Es lo mismo llevándolo a nivel espiritual. así Si es, sí. tú, si tú no sirves de alguna manera a las personas, a la vida misma, cuidas un arbolito, no sé, lo que sea, un animal, obviamente tampoco vas a recibir nada espiritual ni material. Es que es impresionante. Yo creo que hay que solamente hacer conciencia de esa ley universal que es el amor, Mm, ¿verdad? Que es el amor, ¿verdad? Y dentro de esa ley del amor está el servir. mm, Y tanto que se habla de abundancia y de riqueza y cosas, pero partamos por lo básico, partamos por el servir, que es sí. el inicio de esa, como yo le llamo en mi libro, de la filosofía de la abundancia, ¿verdad? Es el inicio de la abundancia. Sin duda, sin duda. Y ahí también está relacionada a otra ley universal que es la ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa y por lo tanto no existe la casualidad, sino la causalidad, Causalidad. Sí. causalidad y todo tiene un sentido. Y por lo tanto si uno está dando, obviamente que va a recibir, va a recibir. Doy, recibo. Entonces mientras más doy, más recibo Más también. recibo. Es importante comprender que nada, no existe el azar, ¿no? No, para nada. O sea, yo creo que hay cosas que si uno empieza a analizar cosas desde niño, ¿verdad? Que te han sucedido desde niño, tú te empiezas a dar cuenta, Mm, oye, pero esto pasó y después pasó esto y después lo otro, y tú empiezas claro. a encajar y empiezas a decir, oye, pero de verdad algo había escondido ahí, o sea, algo detrás de eso hay que te hizo Exacto. ir para acá, que te hizo ir para allá. Por algo sucedieron las cosas que sucedieron y por algo sucede lo que está sucediendo. Por eso yo siempre digo, el destino existe hasta que te haces consciente del momento presente y tú mismo empiezas a fabricar tu propio Mm, camino, sí. ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver también con la astrología, de alguna forma. La Sí, astrología, digamos, tu carta natal, de alguna forma es, claro, es tu mecánica en cómo estás aspectado. Pero por uno supuesto. puede ir transformando esa mecánica a medida que va desarrollando conciencia.
Por supuesto que sí. Y ahí, claro, ahí va aplicando las leyes. Y en ese aspecto también de causa y efecto hay algo que nos provoca mucha limitación, que es caer en la zona confort, en la inercia. ¿Cómo ir saliendo de esa zona de confort para poder vivir el proceso de transformación? Mira, yo creo, siempre cuando me preguntan cómo encontrar la vocación, ¿ya? Que es lo contrario a la zona de confort, porque la zona de confort no te permite encontrar nada, ¿cierto? ¿Cómo encontrar la vocación? Yo creo que uno tiene que experimentar muchos caminos, muchos, ¿ya? Uno tiene que atreverse y tiene que arriesgarse, ¿sí? La vida es un riesgo que hay que correr y quien no corre ese riesgo muere sin haber vivido. Mm. Por ende, si tú tienes un sueño, cualquiera sea, ¿ya? Tienes que intentarlo. Tienes que ir tras él. Si no te resulta, no importa, quizás tienes otro sueño. ¿No? Los sueños no son limitados, son ilimitados. Bueno, va en busca de otro sueño y lo intentas, y así, y así, y así. Y así es la vida. O sea, la vida es un constante aprendizaje y un constante probar y probar y Sí. probar y probar. Y eso es lo hermoso también, porque tenemos infinitas maneras, digamos, Sí. infinitos caminos que experimentar y a través de ellos solamente podemos encontrar la vocación y salirnos de esa zona de confort. Pero si no salimos de ese nido, si no nos atrevemos y nos lanzamos, ¿verdad?, en ese viaje hacia lo extraordinario, que es nuestra propia vida, no podemos salir de esa zona de confort. Si por ejemplo, hay muchos adolescentes hoy en día que tampoco lo juzgo, pero lo digo para que se entienda, que viven, no sé, hasta los 30, 40 años con sus papás, ¿verdad? Y obviamente en ese caso sucede mucho que no se sale de la zona de confort y no se cumplen sueños y se queda simplemente con un trabajo quizás por ahí en una tienda, como sea, pero no es algo que le apasione a la persona. ¿Por qué? Porque está simplemente, ¿verdad? No ha salido de su nido y no ha querido experimentar cosas nuevas. Entonces, yo creo que dentro del salir de la zona de confort es querer en lo más profundo de tu corazón el experimentar cosas nuevas. Sí. Sí, hay unos 3 verbos que se pueden relacionar a, es querer, saber y osar. Eh, Claro. tenemos que querer osar, tenemos que osar saber. O sea, lo que tú hablas del osar está metido en todos, pero tenemos que hacer y también tenemos que querer y queremos saber también. Sí, Entonces, ahí tiene que ver la voluntad también, que es por supuesto. otro concepto importante, que es el desarrollo de la voluntad. ¿Cómo lo ves tú eso en el proceso de transformación, el desarrollo de una voluntad para poder conectarse con la parte más esencial de uno? Mira, yo creo que actitud hay que tener, pero de sobra, sí, pero de sobra. Yo creo que una de las cosas más importantes que existen en nuestra vida es la actitud y la perseverancia. Mm. Si tú tienes actitud y tienes perseverancia, puedes lograr absolutamente todo. Y ojo, ser muy porfiado con tus Mm. sueños, muy porfiado. Tienes que darle y darle y darle y darle, ¿verdad? Y sin temor a equivocarte. Es que mira, hay tantos temas. Está la culpabilidad creada por muchos sistemas religiosos. Está el tema del pecado. Está el tema, ¿verdad? Lo que hablamos en un momento atrás, ¿verdad? De esos prejuicios. O sea, hay tantas cosas, tantos dogmas que tenemos que son los que realmente no nos dejan avanzar. Entonces, para poder desembotellar la esencia, ¿verdad? Para poder salir a flote y sacar, o sea, porque estamos hasta aquí con el agua, ¿verdad? Muchas veces. Sí. Pero para salir de ese mar, digamos, y pisar tierra firme, tenemos que nadar y tenemos que darle con todo, y en esa natación está la actitud, está la voluntad. Y es así de sencillo. O sea, es actitud y voluntad y no hay secretos para eso. Es lo que es nomás. Es Sin duda, actitud, listo. sin duda. Y la actitud tiene que ver con la confianza también, la confianza en lo que somos, Bien, por porque supuesto. si confiamos en que somos seres esenciales, inmortales, infinitos, Uf, ¿cuál es el problema, po? uf. No, eso es. Nos lanzamos nomás, nos Y, tiramos al vacío. y por eso la importancia de la Ah, meditación, po, ¿cierto? sí, Por eso lo claro. importante es integrarte con esa esencia para saber quién eres y desde ahí ya hacer todas las cosas que tienes que hacer. ¿Y qué miedo vas a tener? Si sabes quién eres, ¿qué miedo tienes? Ningún ¿Qué, miedo tienes. qué le puedes transmitir a las personas que nos están escuchando y viendo respecto a la experiencia de la meditación? ¿Cómo pueden iniciar una meditación a los que no saben, por ejemplo?
Mira, una de las cosas más sencillas es concentrarnos en la respiración. Eso es lo primero, ¿ya? Es hacer conciencia de la respiración. Y para esto quiero dar un ejemplo muy fácil, una vez le preguntaron a un maestro de la India, ¿verdad? ¿Quién era Dios para él? Le dijeron, ¿quién es Dios? Y el maestro hindú solamente hizo esto, ¿verdad? Respiración. Nada más. No contestó esto, no contestó, no teorizó, simplemente respiró. Para conectarnos con nuestro ser o con nuestro Dios interno, lo primero es aprender a respirar. Es aprender que la respiración o el prana, ¿verdad? Que le llaman también por allá, ¿sí? El prana es vida y la vida es Dios. Tú cuando respiras es porque Dios está detrás de eso, está ahí, es el oxígeno que tú respiras, ¿sí? Entonces, cuando tú te concentras en esa respiración y sobre todo si la pausas, que esto es súper interesante también, Edgardo, si tú respiras profundamente, por ejemplo, y luego detienes la respiración, lo más que puedas, luego exhalas, detienes la respiración nuevamente, de nuevo inhalas, Claro. que es un ejercicio así más o menos. Inhalas, detienes la respiración, exhalas, detienes la respiración, ¿verdad? Entonces, cuando haces ejercicio unas 3 veces, 4 veces, 5 veces lo mismo, vas a sentir, ¿verdad? Que se activa la circulación sanguínea, los latidos del corazón aumentan, ¿verdad? Porque estás conectándote con algo sagrado, con algo totalmente sagrado. Y cuando sientes que esos latidos del corazón aumentan, ahí es cuando yo digo, siente, ándate ese sentir, ándate al corazón, conéctate con esa expresión de vida que está ahí. Esos latidos, ¿verdad? Esos latidos provienen de lo auténtico, provienen de tu origen, provienen de tu ser, de tu Dios interno. Entonces, sumérgete en él, ¿verdad? Eso es lo primero, respirar, concentrarse en la respiración, sentir los latidos de tu corazón y desde ahí comenzar a meditar, ¿verdad? Por supuesto, siempre todo esto acompañado, ojalá, de incienso, si tú quieres, de esencia, de un lugar cálido, puede ser acostado en tu cama, puede ser sentado en un cómodo sillón. O sea, la postura da lo mismo. Lo importante es que estés cómodo. Lo importante es que estés cómodo, ¿verdad? Y te des tensiones poco a poco, etcétera. Pero no hay tantas cosas así como tantas claves para esto. Simplemente es disponernos, ¿verdad? Y hacer conciencia de estos pasos que son sumamente sencillos, ¿sí? Y pueden ser 5 minutos diarios que nos demos la oportunidad de sentir. Si más que nada es buscar el silencio interior. Eso es la meditación. Busca tu silencio interior y que ese silencio interior haga todo el ruido. Que haga todo el ruido ese silencio interior. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque lo que está aquí, ¿verdad? Es lo que nos perturba muchas veces. Y lo que está acá es la llave que nos permite salir de esa cárcel mental. Sí, tienes toda la razón, toda la razón. Y es bastante simple, es bastante simple. Hay otro ejercicio que es bien interesante, que cuando uno, porque permanentemente estamos en movimiento, haciendo una actividad, otra actividad, y no paramos, y eso hace que el loro no se detenga nunca. Sí. Es darse, al terminar una actividad, darse un minuto. ¿Ya? Partes con la otra actividad, pum, te das, no sé, 1, 2, 3 minutos. Entonces, así vas cortando el flujo y te vas conectando. Claro. Porque uno no para en el día a veces. Sí, es Entonces, verdad. no hay ninguna conexión con tu ser. Es verdad. No hay un recuerdo de uno mismo, si uno a veces no se recuerda en una semana. Uno pasa a control Impresionante. remoto. Hay que Sí. tener ojo con eso. Entonces es un ejercicio bastante simple, pero que hay que estar recordándolo. O sea, por ejemplo, después de esta conversación, parar 2 minutos y quizás después voy a ir a comer, pero paro 2 minutos. Claro. Entonces voy generando. Es bien interesante. Muy bueno, Pucha, me gustó. sí, sí, es bueno, es bueno. Más la meditación, por supuesto, y que puede ser un par de minutos, nomás no es necesario tampoco que sea muy larga, ¿no? Sí, mira, yo digo a veces uno puede ir manejando, ¿verdad? El auto solo, pongámosle, y va manejando y haciendo el mantra Om, Oh, por ejemplo. O está en el patio y simplemente te tratas de inspirar, porque también la inspiración es meditación.
Porque tú a través de la inspiración dejas de pensar, te integras con una flor, te integras con el atardecer, te integras con un arcoíris, como sea, con un niño o niña, si te inspira eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una hija ahora y cuando la miro a mí me produce inspiración. Y eso para mí es meditación. Si yo, no sé, uno sale a caminar, lo que sea, uno puede Lógico. buscar dentro de lo que está haciendo, el Lógico. buscar ese silencio. Así es, pues. Se llama, por ejemplo, movimientos conscientes. Exacto. Puedes salir a caminar, aunque sea una cuadra, pero disminuyendo tu ritmo. O sea, caminar más lento de lo que Exactamente. caminas normalmente. Así es. Eso ya produce un estado vibratorio distinto. ¿Ya? Sí, por supuesto. Y el ego se revoluciona también. A veces Ay, se pone más ansioso. Entonces, sí. Otro aspecto que tú planteas también y que tiene que ver con este proceso de transformación que estamos viviendo es que conectarse a la colaboración y salir un poco de la competencia, ¿no? De la competitividad. sí, pero es que realmente yo lo hablo porque siento que a veces hay demasiada competencia en el mundo. Mm, Demasiada. mm, Mira, Edgardo, pueden haber miles de personas que hagan algo parecido a ti, pero lógico, ninguna va a hacerlo igual que tú. Y claro. tú llegas a una cantidad de personas y los otros llegan a otra cantidad de personas y a otras esencias y a otra alma y a otra. Entonces, tenemos que entender que cada uno tiene un propósito de vida Mm, y que no es necesario competir. mm, Pueden haber miles de escritores de espiritualidad, de autoayuda, de desarrollo humano, de mindfulness, de lo que sea, pero cada uno va a tener su forma de enseñar que es distinta y van a llegar a distinto público y eso es hermoso, porque nos sí, damos cuenta que todas las estrellas se iluminan de una manera u otra, pero ninguna es la, o sea, somos un todo, ¿cierto? Pero cada una tiene su particularidad dentro de ese todo. así Entonces es. la competencia sale sobrando, no tiene sentido. Es cierto. Eso es parte, es del ego, ¿no? La Sí, competencia. completamente, completamente. Y aparte no te ayuda a surgir realmente, Mm, ¿sí? Si tú alcanzas el éxito en base a la competencia, no te satisface el corazón. Pero si cierto. tú de alguna manera alcanzas el éxito sin competir con nadie, solo aferrándote a tu propósito de vida, eso te produce un regocijo en el corazón. Es muy distinto. Verdad, verdad. Bueno, hay hartos puntos porque se pueden ir profundizando. ¿Ah? Sí, Un tema que ya también lo hemos conversado, pero quizás sería bueno validarlo aún más, que todo tiene que partir desde nuestro interior hacia afuera, no desde afuera hacia el interior. Si puedes profundizar un poco en eso. bueno, yo creo que, como hablamos desde un principio, siempre van a haber mecanismos, ¿verdad? Que ya están creados. Que ya están creados, programas que ya están establecidos, cosas que ya son, ¿verdad? Que ya son allá afuera, digámoslo así. Pero tenemos que aprender a tener una libre iniciativa, ¿sí? Tenemos que aprender, por eso, a desarrollar el sentir y tener una libre iniciativa, para que todo surja desde el interior hacia afuera, Eso. ¿verdad? Pero no siempre como una copia de lo que ya es afuera, sino como algo original tuyo. Tienes Por eso, cada uno de nosotros tiene tantas posibilidades y tiene tanta creatividad que cada persona podría crear algo nuevo. El tema es que nos vamos tanto al mundo exterior, ¿verdad? A comparar, a ver por allá, ¿cierto? Sin, quizás no con el propósito de aprender, sino que de copiar. Entonces ahí está el tema, ¿ya? Tenemos que obviamente ser parte de ese mundo exterior, tenemos que relacionarnos con él, tenemos que aprender de él, pero no hay necesidad de copiarlo, no hay Mm, necesidad de copiarlo. Hay necesidad de despertar un instinto interno que tiene que ver más que nada, ¿verdad? Con una, por decirlo así, con un desarrollo espiritual, ¿sí? Con una necesidad, como hablaban antes. Tiene que existir una necesidad espiritual, ¿verdad? Muchas personas creen que para llegar a tener una necesidad espiritual hay que pasar por algún sufrimiento. Y ojo, que eso no es así, ¿ya? Uno puede observar a la humanidad y puede ver que otras personas sufren, etcétera, etcétera, y puede aprender del ejemplo de la otra persona, no necesariamente pasar uno por el sufrimiento. A algunas personas nos tocó pasar por un sufrimiento, nos tocó pasar por alguna situación que nos hizo cambiar, etcétera, pero no todo tiene que ser así, ¿ya? No todas las personas tienen que pasar por lo mismo, ¿ya? Y hay que tener mucho ojo con eso también. sí, O sea, porque el aprendizaje es una cosa, ¿cierto? Pero la libre iniciativa es otra cosa, que mm, nace de dentro tuyo. La conducta gregaria
¿verdad? Es algo normal en la sociedad. La conducta gregaria, por ejemplo, si tú vas por la calle y una persona, digamos, bueno, un ejemplo bien burdo quizás, pero pongamos que alguien está repartiendo volantes, ¿verdad? Si pasa una persona por al lado de esa persona que está repartiendo volantes y no le recibe, lo más probable es que la de atrás tampoco le reciba y no le reciba y no le reciba. Pero si una persona de esas le recibe un volante, la persona que lo vio que recibe un volante también lo No, recibe y lo recibe y lo recibe. O sea, actuamos por conducta gregaria por el otro, cierto. ¿verdad? Por copiar al otro. Pero cuando nos nace algo, cuando tenemos libre iniciativa, desde adentro hacia afuera podemos cambiar el mundo, pero de afuera hacia adentro no podemos cambiar absolutamente nada. Al contrario, si tomamos las cosas de afuera hacia adentro, lo único que hacemos es esquematizarnos, es programarnos, es volvernos mucho más oscuros o más en tiniebla de lo que estábamos. Clarísimo, clarísimo. Para ir ya cerrando, hoy día estamos viviendo un proceso de transformación, una pandemia que también se vive con mucho miedo. ¿Por qué no profundiza en cómo ir saliendo del miedo y la importancia de la vibración? Mira, yo creo que tú lo tocaste en el día de hoy. Hay que desarrollar la fe. Tenemos que aprender a desarrollar la fe, tener confianza. Pero para tener esa confianza necesitamos conectarnos. Sin conexión no hay confianza. Sin conectarnos no hay fe tampoco, ¿verdad? Y esa conexión, más allá de que tú lo llames con Dios, puede ser el universo, puede ser la energía, como tú le quieras llamar, da lo mismo, ¿cierto? Pero date, y lo hemos dicho varias veces hoy día, démonos un espacio, aunque sea 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, busquemos ese silencio interior, busquemos la meditación, busquemos leer libros que nos enseñen realmente algo positivo en nuestra vida, busquemos ver un documental que nos enseñe otra cosa, dejémonos de estar viendo cosas negativas, dejémonos de estar viendo cosas que realmente nos contaminan en vez que nos entregan una enseñanza valiosa, porque también tenemos que aprender a manejar las impresiones. Hay un alimento que Cierto. no es el alimento que uno come, ¿verdad? La comida habitual, no son los tallarines, no es el arroz, no es la sopa, ¿verdad? Sino que son las impresiones. Eso es Eso otro alimento. eso lo decía Entonces, Gurdjieff. claro, entonces, si esas impresiones, ¿verdad? Que tú recibes, tú te quedas con todas o tú eliges solo impresiones negativas para tu vida, ¿de qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? Si uno aprende a recibir impresiones positivas o a voluntad, mejor dicho, las impresiones, obviamente tu vida va a cambiar. Si una persona te trata mal, si una persona te trata con ira, etcétera, en un momento determinado, tenemos que aprender todos, ¿verdad? Tenemos que aprender a que ese regalo, ¿verdad? Digamos, no nos afecte y que esa misma persona que nos trae esa cólera, que nos trae esa rabia, que nos trae esa ira, se vaya con el regalo que trajo sin nosotros recibirlo. Y eso es algo que dice Buda también, ¿sí? Si alguien te da un regalo y no lo recibes, ¿de quién sigue siendo el regalo? ¿Verdad? Es de la persona que lo trajo. Entonces, Claro. tenemos que entender a vivir en paz con nosotros mismos. Y esa paz con nosotros mismos nos da la confianza, nos da la seguridad, nos da la fe. Yo le llamo, porque también por ahí lo aprendí, ¿verdad? Yo le llamo fe solar. Yo le llamo fe solar a esa fe que es ya arrolladora. Digo arrolladora porque cuando tú te conectas con tu ser y sientes a tu ser y sientes la magnitud que hay en él, es como mirar al sol y quedarte ciego. Porque es tan grande esa luz que cada uno de nosotros tiene en su interior, ¿verdad? Que es, pero maravilloso, es maravilloso. Cierto, cierto. Cuando te refugias en ese calor íntimo, en ese calor espiritual tuyo, digamos que está conectado con el universo, con todas las personas, pero es tuyo en el sentido de que tú te integras contigo mismo, ¿verdad? Te integras con tu Dios interior y ese Dios está conectado con todo, tú te das cuenta que todo es posible, que todo se puede lograr y que estás protegido, te sientes bendecido, te sientes, digamos, en abundancia. Esas cosas tenemos que cultivar, pero dejarnos de estar viendo tanta cuestión hoy día que yo creo que los medios son un gran perturbador del ser humano Sí. y cumplen esa función también y hasta podría decir esa misión de querer sembrar el terror en las personas, lo cual cada uno de nosotros tiene que desviar ese sentido. Tiene Sí. que tratar de apagar la tele y despertar la creatividad mejor.
Sí, sin duda. Ahora igual hay que aceptar ese miedo, pero Por supuesto. pero no quedarse pegado ahí. Sí, pues no, si algún momento tenemos miedo, por supuesto hay que aceptarlo y hay que comprenderlo y hay que Mm, observarlo, hacernos amigos de él. ¿Qué me quieres eso, enseñar? Yo creo que lo más exactamente. importante es preguntarle a ese miedo, ¿qué me quieres enseñar? Cierto, Hay que cierto. ser precavido, obviamente. Nos toca salir a comprar, seamos precavidos, usemos la mascarilla que nos piden, hagamos todas esas cosas, ¿verdad? Limpiemos los zapatos, echemos el alcohol, todo lo demás. Pero tampoco seamos víctimas Eso. de Claro. ese miedo, ¿verdad? Porque ese terror que causa ese miedo también baja el sistema inmunológico. Así es. El amor, la caridad, el servicio en la humanidad, como lo decíamos, ¿cierto? Los dos, eso ayuda a elevar el sistema inmunológico. El amor ayuda a elevar el sistema inmunológico, ¿verdad? Son cosas que contribuyen a nuestra vida, Sin aumenta la duda. fe. Así que eso yo creo que es el mensaje que me gustaría entregar a las Sin personas. duda. Sin duda, tienes toda la razón. Y comprender que somos vibración. Y por Sí, lo tanto, entonces, si estamos vibrando en puro miedo, tal como tú dices, eso va a empeorar nuestra salud, porque disminuye nuestro sistema inmunológico y mucho más. por supuesto que Eh, sí. Bueno, para ir cerrando, bríndale a todas nuestras amigas, amigos, un último mensaje. Yo diría quizás en lo que tú también has trabajado en el libro, que es el concepto de la abundancia. Terminemos positivamente con con un mensaje de abundancia. Mira, yo siempre digo, la abundancia es ese estado de conciencia que te permite sentirte ser merecedor de todo sin sentirte culpable de nada. El día que eliminemos la culpabilidad de nuestra vida, de nuestra psiquis, vamos a ser seres abundantes y no nos va a faltar absolutamente nada. Pero lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre esa culpabilidad. ¿Cómo trabajar sobre ella? Existen miles de métodos. Está la meditación, está la PNL, la programación neurolingüística, está la hipnosis positiva. Hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Con relación a eso. Pero tenemos que enfocarnos a trabajar sobre esa culpabilidad y ver de dónde proviene. Mm, ¿Quién me inculcó la eso. culpabilidad? El ¿Qué origen, claro. sistema? Sí, las raíces. Porque si Mm, encontramos las raíces de la culpabilidad en nuestra vida y las arrancamos valga la redundancia, de raíz mm, también, claro. obviamente que nuestro estado de conciencia va a cambiar y vamos a sentirnos merecedores de la abundancia. Eso. Ojo que una persona que dice, ¿verdad? Dice, porque yo no creo en eso del error, ojo, yo creo en el aprendizaje, yo creo que siempre la vida Cierto. es un aprendizaje y todo lo demás. Pero si tú ves siempre en la vida que el error, que la culpa, que el pecado, de verdad que eso es algo demasiado, por decirlo así, que hay que hacer una operación con bisturito, porque es algo que tenemos que darle la importancia que se merece, Edgardo. Yo creo que hay que darle la importancia que se merece a la culpabilidad, porque es algo que no nos deja avanzar. Y eso Mm, yo creo que lo he comprobado en algún momento y de verdad que se cambian muchas cosas, muchos aspectos de tu vida cuando logras eliminarla, ¿verdad? Aunque sea una parte, de a poco la vas eliminando, pero a medida que la vas eliminando, vas cada vez conectándote, ¿verdad? Con esa abundancia infinita del universo que ya está latente en ti, pero por no identificarnos con nosotros mismos y con nuestro ser, obviamente se escapa de nuestra vida, digamos. cierto. Bueno, y eso implica responsabilizarse de uno mismo y dejar de culpar y dejar de quejarse, ¿no? También yo creo que también es esencial. A todos nos sucede, yo creo que nos volvemos en algún momento, así como uno dice, hay personas tóxicas, Mm, también uno también se vuelve tóxico en muchas ocasiones y hay que reconocerlo y hay que trabajar sobre eso y así como uno perdona, también tiene que perdonarse y ahí también está la clave, sí, ahí también sí. está la clave, aprender a perdonarse y a perdonar. Si tú solo eres una persona que perdona, ¿verdad? Aprende a perdonar, pero no te perdonas, estás mal. O si tú te perdonas, pero no perdonas al otro, también está Claro, mal. por Entonces, supuesto. el tema es algo recíproco. Es como se dice, inclusive en las Sagradas Escrituras por ahí se dice, ámate a ti mismo y amarás a los demás. O sea, es algo como bien, es como una lógica y sentido de vida, yo creo. Sí, sí, es ley, es ley. Es ley, sí. Muchas gracias, querido amigo. Un gran aporte, una gran entrega. Felicitaciones por tu libro. Muchísimas gracias a ti. Sigue inspirando a muchas personas con tus conferencias, con tus libros.
con tu corazón, con tu confianza. Muchas gracias, Así Edgardo. que, Igualmente te agradezco un montón, de verdad, desde lo más profundo de mi alma, de mi corazón. Te agradezco, de verdad, por todo lo que haces. Ya te agradezco por todos estos programas que tienes en el sentido espiritual, que son maravillosos, ya que son programas positivos, de los buenos. ¿Ya? positiva. El tema de todas estas cosas, ¿verdad? El MSA Festival, conversando en positivo, todas estas cosas son maravillosas, Edgardo, de verdad. Son realmente hermosas y también te deseo que te vaya muy bien en todos estos proyectos, que sean todo un éxito siempre. Y nada, pues siempre nos vamos a estar viendo, vamos a estar compartiendo y ayudando de alguna manera a la sociedad. Bueno, y tal como dice Emilio Carrillo, tenemos que ser parte de la disidencia consciente, una disidencia constructiva, una disidencia que está creando un mundo nuevo, de que somos disidentes conscientes. Y también un saludo especial a todas las amigas y amigos que nos están viendo, que nos están escuchando. Muchas gracias y los invitamos a todos a ser parte de esta disidencia consciente y así vamos a ir creando entre todos un mundo mejor. Nadie sobra acá, ¿no es cierto? No, por supuesto que no. Todos son muy importantes, todos tenemos algo que entregar. Eso. Muchas gracias. Igualmente, Edgardo, cuídate mucho, saludos a tu señora y que estén súper bien por allá. Igualmente, muchas gracias a todas las amigas y amigos nuevamente. Chao, Gracias chao. a todos. Chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.